Buen día tengan todos ustedes. Les saludamos desde las instalaciones del Noticiero Montalbino. Para el día de hoy, hablarles sobre 5 destacados escritores ecuatorianos. El primer escritor es de la ciudad de Otavalo. Para ello, Michael Guncay nos hablará sobre él. Buen día a todos. Ahora me encuentro en Otavalo. Les voy a hablar sobre Gustavo Alfredo Jácome. Él fue un poeta, narrador y ensayista ecuatoriano. Él nació en Otavalo en el año de 1912 y lamentablemente falleció a los 110 años. Ahora, Gustavo Alfredo fue un profesor de segunda educación por la Facultad de Filosofía de Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. Además, durante 30 años fue experto en la UNESCO en producción de materiales de alfabetización en adultos en París y Asunción. Ahora, muy bien. Obras de Gustavo Alfredo Jácome. Entre las más destacadas se encuentran Luz y Cristal, publicada en el año de 1945. Otras obras importantes de este autor fueron Rondando de la Primavera, de 1946, Barro Dolido, de 1961, y Romancero Otavaleño, de 1967, entre otros. Ahora, les voy a hablar sobre los reconocimientos que tuvo Gustavo Alfredo Jácome. Otavaleño de Antropología en 1936. Además, tuvo el premio y la medalla de oro del Consejo Municipal en Cuenca en 1961. Ahora, voy a hacer un pequeño análisis sobre una de sus obras más reconocidas, que en este caso es Luz y Cristal. Fomentando el amor a la naturaleza y la inocencia infantil. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar con una de mis compañeras que les va a hablar sobre otro autor, que en este caso es Mayuri Guevara. Buen día a todos. Me encanta la de Ambato. Les voy a hablar sobre Jorge Enrique Adón. Este escritor ecuatoriano nació en Ambato el 29 de junio de 1929. Fue un poeta y crítico literario ecuatoriano. Estudió filosofía y derecho en Ecuador y Chile y fue secretario privado de Pablo Neruda y miembro del Partido Comunista Chileno. En Ecuador, además de ejercer la docencia como profesor de literatura, dirigió las ediciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Trabajó también en el Ministerio de Educación de aquí de Ecuador, así como en organismos internacionales como la ONU y la UNESCO. Jorge Enrique destacó sobre todo como poeta, sin embargo, también cultivó el teatro y el ensayo y la narrativa. A lo largo de su carrera literaria escribe poesía, teatro, novela, cuento, ensayo, antología, entre otros, durante su permanencia en varios países del mundo, sobre todo su país de origen, Ecuador. Entre las obras de Jorge Enrique Adón encontramos libros, ensayos y poemas. Algunos de ellos son Entre Marx y una mujer desnuda, Mirando a todas partes, Ecuador amargo, Carta para Alejandra, entre muchos otros, y vale la pena leer cada uno de ellos. Una de sus obras más reconocidas es Dios trajo la sombra. Esta obra, a través del análisis de versos, trata de desentrañar de qué manera algunas características de la poesía hispanoamericana de los años 50 y 60 del siglo XX, popularizadas por la poética colonial, tienen una determinada utilidad para la relectura poética de la historia. Personalmente, considero que lo que el autor quería lograr con esta obra es que las nuevas generaciones tengan un interés en estos periodos históricos y se motiven a la relectura de la poesía de épocas como la precolombina y virreinal, trayéndolas nuevamente de una manera más actual y atractiva para la juventud.
Unos reconocimientos que tuvo este escritor ecuatoriano fueron el Premio en el Concurso Nacional de Poesía, Medardo Ángel Silva, Premio Casa de las Américas, Premio Javier Villaurrutia, con su obra Entre Marx y una mujer desnuda, y el Premio Eugenio Espejo. Aquí, la única manera de ser leído es escribiendo en las paredes. Jorge Enrique Adom. Queremos invitar a todos a apreciar la belleza del arte y de las obras de estos escritores ecuatorianos mientras estén vivas, y no esperemos a que desaparezcan para darles valor. Ahora pasaremos a hablar sobre el siguiente escritor ecuatoriano. Este es Iván Oñate, y Carla Jiménez, que también se encuentra en la ciudad de Ambato, nos hablará sobre él. Buen día, gracias Marjorie. Me encuentro en la ciudad de Ambato y les voy a hablar sobre Iván Oñate. Listo. Iván Oñate. Iván Oñate nació el 17 de marzo de 1948 en la ciudad de Ambato. Su ocupación es escritor, narrador, poeta y catedrático universitario. Es empleador de la Universidad Central del Ecuador en la Facultad de la Filosofía y las Letras de la Ciencia. Sus estudios los realizó en Argentina, España, Quito. Iván Oñate se encuentra vivo hasta ahora en la actualidad con 74 años de edad. Sus obras son de poesía, Estadía poética, En casa del ahorcado, El ángel ajeno, Anatomía del vacío, El fulgor de los desollados, La nada sagrada, La frontera, El país de las tinieblas, La fiel literatura. Sus cuentos son El hacha enterrada, La canción de mi compañero en la celda. Ahora les voy a hablar sobre la obra más destacada, La nada sagrada. La nada sagrada es un intenso libro de desamor, o de otra manera, el amor es la nada sagrada. Pero esa nada sagrada puede ser un exacto contrario al infierno de todo, la pérdida de la mujer que se ama. Es la ganancia irremisible de la desdicha, lejos de las delicadezas de la filigrana o del virtuosismo del desmaquinismo. El libro está escrito a puñetazos, arrancándose las vísceras, con llanto rabioso e inútil, pero también con ternura y tristeza, algo entre la furia telúrica y el estar echado en el mundo. La vida, diría Oñate, está marcado por palabras como separación, ausencia, abandono, nada, que en este libro podrían tomarse en momentos con sinónimos. Ahora les voy a hablar sobre la opinión de esta obra. Considero que la poesía de la nada sagrada de Iván Oñate nos da a conocer, a entender e incluso reflejar las desilusiones, fatalidades, confrontamientos que suceden en una pareja, ya sean de novios o casados. Alguno de estos dos es totalmente ilusionado, enamorado, y puede llegar a caer en una depresión. Algo que para mi parecer a la mayoría de los seres humanos nos sucede en alguna etapa de nuestra vida. Tener una experiencia de desamor, e incluso que Oñate al escribir esto pudo tenerla, ya que en la poesía, con sus palabras escritas en versos, llega a entender a la gente como su obra más destacada. Los reconocimientos nacionales e internacionales son que actualmente es director de los Anales de la Universidad Central del Ecuador, revista emblemática fundada en 1883. Ha sido invitado por prestigiosas universidades a nivel mundial y fue condecorado como huésped distinguido de la ciudad de Salamanca en 2019. Un dato curioso de Iván Oñate es que el libro Hacha enterrada, que se publicó en Quito en 1987, lo impulsó al comienzo de un gran éxito, mencionándolo como escritor, narrador y poeta ecuatoriano. La poesía es el rayo que señala la exacta tiniebla donde habita. Antídoto contra las etimologías, certidumbres, epistemologías y fiestas oficiales. Iván Oñate. Ahora
Pasaremos a hablar sobre el siguiente escritor, que se encuentra en la ciudad de Ibarra. Para ello, Ayelen Llanes nos hablará sobre él. Buen día a todos. Me encuentro en la ciudad de Ibarra para hablarles de Willos Urrales Ulca. Nació el 25 de marzo de 1947 en Ibarra, provincia de Imbabura. Sus estudios primarios fue en el Colegio de San Gabriel de Quito. Es considerado uno de los escritores contemporáneos más importantes del país. Sus obras han sido traducidas al francés y alemán. Una de las obras que hizo fue cuentos, como La loca para la loca, Fetiche y Fantoche. En poesía, El ángel de la gasolina, El pabellón B. Una de sus novelas fue Mal de ojo, Edén y Eva, y otros como Añicos. En los reconocimientos internacionales obtuvo el Premio Hispanoamericano de Narrativa Rodolfo Walsh en 1983. En los reconocimientos nacionales obtuvo el Premio Joaquín Gallejos Lara y el Premio Aurelio Espinosa Polit. Su obra más destacada fue Mal de ojo. En resumen, cuenta la historia de Río Seco, un lugar donde los acontecimientos se desabordan debido a la influencia que ejerce sobre el resto de los personajes, la Fatiche, portadora del amor y de la muerte. Se asiste con asombro a un mundo hiperbólico, donde lo trágico y lo económico, lo feo y lo bello es siempre posible. En mi opinión, Mal de ojo es una novela muy perversa, con una historia que es muy conflictiva y triste de una mujer muy hermosa, con un drástico final. Esta obra de Willos Urrales es muy interesante, pero para mi persona con un final no agradable, ya que no me pareció justo el final que tuvo Chela por culpa de su encantadora belleza. Aquí muestran los celos, la envidia que puede llegar a tener varias mujeres. La novela da a decir que la belleza y juventud de una persona no durará para siempre, y que la envidia siempre es mala y nunca llevará a algo bueno. Y ya. Ahora pasaremos a hablar sobre el siguiente escritor que se encuentra en la ciudad de Loja, que para ello nos hablará sobre él, Mireya Jiménez. Buen día a todos los televidentes y muchas gracias a Yelén. Efectivamente me encuentro en la ciudad de Loja para hablarles sobre Pablo Arturo Palacio Suárez. Okay. A pesar de su dura infancia, Pablo demostró ser un exitoso profesional. Nació en Loja el 25 de enero de 1906. Fue hijo de madre soltera, doña Clementina Palacio. Cuando aún era niño, su madre murió, quedando en completo abandono, aunque su tristeza fue más grande. Pero gracias a su tío José Ángel Palacio, ingresó a la escuela de los hermanos cristianos. El seguimiento de su secundaria fue en el Colegio Bernardo Valdivieso y los estudios superiores en la Universidad Central del Ecuador, donde obtuvo el título de doctor en Derecho el 28 de febrero de 1931. Palacio también desempeñó como profesor titular de Filosofía y Letras en la Central del Ecuador. Fue subsecretario de Educación y además un brillante escritor y periodista reconocido. En 1937 contrajo matrimonio con Carmen Palacios, procreando 2 hijos, Carmen Elena y Pablo Alejandro. Un año después de casado, empezó a perder el conocimiento, según algunos en su infancia, al caer y rodar en una cascada por varios kilómetros, afectando así su cerebro. Otros piensan que fue por la sífilis, enfermedad que le habría contagiado una bella artista de teatro que llegó al país. La demencia adquirió mayor fuerza en 1940, situación que obligó a sus familiares a internarlo en el Hospital Eugenio Espejo y finalmente en la Vernaza de Guayaquil, donde murió en esa ciudad el 7 de enero de 1947. A pesar de su presencia física, los trabajos literarios de lojano Pablo Palacio trascienden las fronteras. En la actualidad se realizan varios eventos en homenaje a los 100 años de su muerte. Además de un brillante escritor y periodista reconocido, entre las obras de su producción constan Ojos Negros, El Huerfanito, Un hombre muerto a puntapiés, Amor y muerte, Rosita Elguero, Débora, Vida del ahorcado, entre otras. El resumen que yo les voy el resumen de la obra más destacada que les voy a comentar es sobre un hombre muerto a puntapiés. El cuento transcurre en una época histórica donde en Ecuador la homosexualidad estaba calificada como un delito. De estos detalles se desprenden algunos otros temas secundarios. Por ejemplo, la vergüenza, el ocultamiento y lo tendencioso de los medios de comunicación.
En líneas generales, el argumento es el siguiente. El personaje narrador lee en un periódico que un hombre ha muerto a puntapiés. No hay detalles del incidente, sin embargo, la noticia hace referencia a que la víctima era vicioso. El narrador se obsesiona en investigar los hechos que llevaron al homicidio, pero solo contará para su investigación con el dato que el hombre era vicioso y con dos fotografías que le facilita al comisario. La investigación comienza por establecer cuál era el vicio que llevó a Octavio Ramírez, quien era el hombre muerto a puntapiés, a este trágico fin. Al final, el narrador personaje, después de considerar el método investigativo que utilizaría, especula y se deja llevar por la imaginación, concluyendo que Octavio Ramírez era homosexual y que el padre de un joven quiteño lo había matado de esa manera porque Ramírez había acosado a su hijo de 14 años. En mi opinión, esta obra, aparte de que transmite una problemática social sobre la homosexualidad, es un tabú de la sociedad ecuatoriana, y más en el tiempo que fue redactada por Pablo Palacio. En la manera como reacciona la sociedad, tomando como primera opción la agresión, la violencia, y que la indignación y el asco en este tipo de casos puede llegar a malas reacciones donde esta termina con la muerte. Y esto ha sido todo por hoy sobre nuestros escritores ecuatorianos. Le agradecemos por su mayor atención que nos ha brindado en esta noticia y espero volvernos a ver en nuestras próximas noticias montalvinas. Muchísimas gracias.